Hola, hola, bienvenidos a otra clase del curso de Biología Celular y Molecular, donde hablaremos de los aspectos moleculares del transporte vesicular que ya hemos hablado, de todas las rutas que respectan tanto de las vías exocitóticas como endocitóticas, pero principalmente de las exocitóticas. Los contenidos que vamos a abarcar son la estructura vesicular, vamos a definir lo que es una vesícula y los diferentes recubrimientos que éstas tienen. Vamos a hablar de la cubierta de clatrina y de la cubierta de cautómero, que son las dos principales, y de las proteínas reguladoras de los procesos ya sea de unión vesicular como de la fusión vesicular a los compartimentos diana. La bibliografía para esta clase corresponde al libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, comenzando con la definición de vesícula, una vesícula la podemos definir como un compartimiento pequeño, delimitado por membrana, que puede almacenar y o transportar alguna sustancia específica. Otra analogía cómoda o fácil de entender es que son burbujas hechas de membrana plasmática muy pequeñas, que pueden transportar diferentes cosas, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la célula. Entonces pueden funcionar de transporte. Los peroxisomas, que son los organelos encargados de ayudar a la célula ante situaciones de estrés oxidativo, también son vesículas. Los lisosomas, que son los organelos que se encargan de digerir partículas que llegan a él, también son vesículas. Las vesículas de secreción, por ejemplo los neurotransmisores, en la sinapsis química, son liberados a través de vesículas, y muchas otras funciones que no corresponde abarcar en esta clase, pero las vesículas tienen muchas funciones. Las vesículas están recubiertas y existen distintos recubrimientos dependiendo de la función que tengan las vesículas. Están las vesículas recubiertas de clatrina, que es una proteína que transforma a las vesículas a vesículas selectivas. Las cubiertas de cautómero, que son vesículas no selectivas. Y la caveolina, que es una proteína que recubre una estructura que veremos a continuación, que son las cavéolas, que como hace pensar el nombre son verdaderas especies de cuevas en la membrana plasmática, que se encuentran aquí. Son verdaderas invaginaciones de membrana plasmática que tienen diversos productos, y estas estructuras están recubiertas de una proteína que se denomina caveolina. Y hasta ahora no se reconoce bien la función de las cavéolas, pero si es que logran ser clasificadas como una estructura vesicular, la caveolina vendría a ser el tercer tipo de recubrimiento principal de las vesículas que existen en las células. Pero como hasta ahora no han habido reportes acerca de la función de las cavéolas, vamos a dejarlo hasta ahí y no vamos a profundizar más en ella. Y acá tenemos las recubiertas que sí han sido aceptadas como tal, que son las vesículas recubiertas de clatrina por el lado izquierdo, que vemos aquí. Esta de acá. Esa. Y las vesículas recubiertas de cautómero que vemos por acá. Y solamente para esquematizar, todo el movimiento vesicular que existe entre el retículo endoplasmático y Golgi está mediado por vesículas recubiertas de cautómero. El movimiento que existe de secreción de la red trans-Golgi, ya sea hacia los lisosomas como hacia la ruta selectiva de secreción vesicular a la membrana plasmática, y la ruta del endosoma al lisosoma y la ruta endosómica, están mediadas por vesículas de clatrina. Por lo tanto, es importante que comencemos a hablar un poco de lo que es la clatrina. La clatrina es una proteína con una conformación bastante especial, que está formada por 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas. Las cadenas pesadas en esta imagen se ven en rojo y en gris. Este esquema gris representa otra clatrina y la roja es otra clatrina. Son dos moléculas de clatrina separadas. Y las cadenas livianas están graficadas en amarillo. Y lo importante de entender de la clatrina, que es un tipo es una proteína que participa en el recubrimiento vesicular y forma estructuras tridimensionales bastante complejas que se denominan triskelions, que vemos en la fotografía A, que tienen esta forma bastante compleja. Y para tratar de entender un poco, fíjense que en un plano, acá forma un ángulo de 90 grados una de las cadenas pesadas de clatrina, y acá forma otro ángulo de 90 grados inclinado hacia adentro del recubrimiento. La vesícula está por dentro de este recubrimiento. En la imagen C vemos que en la parte azul se encuentra principalmente lo que es la vesícula, que es esta de acá. La parte verde, que es esta de acá, se encuentran las proteínas adaptadoras de la cubierta de clatrina, que vamos a ver más adelante. Y en la parte naranja o roja vemos los brazos que están hacia afuera, que vendrían a ser estos de acá, de la cubierta de clatrina.
Acá vemos una microscopía, una microfotografía electrónica de barrido, donde podemos ver bien las estructuras que forman las clatrinas en los recubrimientos vesiculares. Los recubrimientos vesiculares se forman, este es un esquema bastante simplificado. Vemos que las subunidades de clatrina están ancladas a la membrana vesicular y cuando comienza la formación vesicular, que parte por la formación de la yema, ya por fuera de la membrana plasmática de esta vesícula se están reclutando subunidades de molécula de recubrimiento y ya cuando la vesícula se forma ya está totalmente recubierta. Cuando la vesícula tiene que unirse a otro compartimiento, las subunidades de cubierta se liberan y la vesícula queda desnuda para poder fusionarse con la membrana plasmática receptora. No en todos los casos las subunidades de cubierta se liberan, sino que quedan unidas en algunos casos a la membrana plasmática principal, la que recubre la célula, y quedan formando depresiones que se recuperan a través de un proceso endocitótico selectivo. Y aquí vemos el esquema que a mí me interesaba que pudiéramos ver, donde participan las moléculas de carga, que pueden ser enzimas, proteínas, hormonas, lo que sea, que interaccionan con un receptor de carga, que acá está en azul, que es una proteína integral de membrana vesicular, que puede unir por un extremo, por el extremo luminal, la carga que tiene que tener la vesícula, y por el otro extremo puede unir una proteína que se denomina adaptina, que acá está en verde. Y la adaptina tiene la gracia de unir tanto el receptor de carga como la molécula de clatrina. Por lo tanto, ya formada la vesícula, tenemos este complejo que veíamos en esta imagen, donde está la vesícula por dentro, las adaptinas en un punto medio y la cubierta de clatrina por fuera. Y cuando ocurre la fusión, las partículas de clatrina se liberan junto con la adaptina, quedando solamente las proteínas integrales de receptor de carga y las cargas dentro de la vesícula. Acá tenemos un zoom de lo que es la adaptina y nos fijamos que la adaptina tiene un sitio activo que reconoce una secuencia peptídica que se conserva en todos los receptores de carga que tienen que ser mediados por clatrina, que tiene fenilalanina, arginina y tirosina, y un aminoácido que puede cambiar. Y esta secuencia se conserva en todos los receptores de carga que tienen que ser recubiertos por clatrina, por lo tanto la adaptina lo reconoce y une la clatrina para poder ser envuelta por clatrina. Ahora vemos un poco el recubrimiento de cautómero y vemos que el cautómero es una proteína, es un conglomerado proteico formado ya sea por proteínas COP1 o COP2 y que también requiere un adaptador para unirse a la membrana vesicular. Y este adaptador, en vez de adaptina, recibe el nombre de ARF, que es una proteína que une GDP, que requiere la interacción con una proteína liberadora de nucleótidos de guanina, que se abrevia GNRP, y al momento de intercambiar el GDP que tiene unido, cambia su conformación, ligando GTP, y al ligar GTP, fíjense que en la cola de ácido graso que tiene escondida la ARF-GDP, que está inactiva, se expone y puede ser integrada a la membrana vesicular, quedando anclada a la membrana plasmática y dejando un sitio de unión que permite que empiecen a unirse diversas proteínas para formar el cautómero. Y así sucesivamente empiezan a acoplarse un montón de proteínas ARF que están activas, o sea que están ligadas a GTP, para unir la recubrimiento de cautómero. Volvemos a esta imagen para mencionarles que desde el Golgi hasta el retículo endoplasmático rugoso, que es la vía de vuelta que habíamos denominado, participan las proteínas COP1 y desde el retículo endoplasmático rugoso a la red cis-Golgi participan las proteínas COP2 y esto le vamos a poner un 2 acá y un 1 acá para que se acuerden, porque esto es un dato bastante importante y a los profes les gusta preguntarnos en las pruebas, así que para que lo tengan en mente. Otra cosa que les quiero mencionar antes de pasar a las proteínas reguladoras, devolviéndome un poco, ahora que me acordé, es que estas proteínas, las proteínas ARF, la gracia del bloqueo que habíamos hablado por la brefeldina A, es que la brefeldina A puede bloquear el intercambio de GDP por GTP, y al evitar esto, esta proteína no puede unirse a la membrana vesicular, por lo tanto, todo este recubrimiento de cautómeros de estas vesículas no puede ensamblarse y por lo tanto esta vía se tiende a inhabilitar. Y ahora sí, pasando a las proteínas reguladoras, nosotros hemos hablado tanto de la formación vesicular como del transporte vesicular
desde diferentes compartimentos. Hemos hablado del transporte del retículo endoplasmático rugoso al Golgi, a través del Golgi y desde el Golgi a distintos lugares. Pero cómo las vesículas saben dónde tienen que llegar, cómo las vesículas no se equivocan y cómo las vesículas saben o pueden lograr unirse y fusionarse, es todo un proceso que está regulado por proteínas y no se conocen todas, pero algunas de las que se saben y de las que es importante saber son las siguientes. Las proteínas SNER son proteínas que están encargadas tanto de reconocer el compartimento donde tiene que dirigirse una vesícula, como de permitir la unión de la vesícula con el compartimento. Fíjense que existe una VSNER de Vesicular SNER que se encuentra unida a lo que es la vesícula del organelo que está formando la vesícula, y existe una TSNER que se encuentra en el compartimento donde esta vesícula tiene que llegar. Por darles un ejemplo, imagínense que esta vesícula contiene enzimas hidrolíticas que tienen que llegar al lisosoma, y aquí este es el lisosoma. Por lo tanto, fíjense que la forma de la VSNER tiene una forma justo de coincidencia, de V corta, y la TSNER tiene una forma específica para reconocer esta forma de la VSNER. Por lo tanto, no hay posibilidad de que esta VSNER con enzimas hidrolíticas se dirija a este compartimento B, por ejemplo, que sea una mitocondria. Porque esta mitocondria hipotética tiene un receptor redondeado que va a reconocer una vesícula con una VSNER redondeada, que probablemente puede tener enzimas, por ejemplo, componentes del complejo piruvato deshidrogenasa, por darle un ejemplo. Entonces, la gracia de las proteínas SNER es que son proteínas que permiten el reconocimiento específico de las vesículas hacia los órganos donde tienen que llegar. Pero como todo se va complicando en la biología celular, las TSNER y las VSNER no actúan solas, sino que requieren la influencia de una proteína que une GDP también, que se denomina es una familia de proteínas RAB. Las proteínas RAB tienen la gracia de que unen GTP, y al unir GTP, como podemos ver aquí, se une al ladito de lo que es la VSNER, se libera la vesícula, y cuando la VSNER interacciona con la TSNER, esta proteína hidroliza el GTP que tiene, libera el pirofosfato inorgánico y permite la unión de la membrana plasmática. Fíjense que está unida pero no está fusionada. Esta RAF-GDP se libera y el grupo lipídico se esconde. Es bien parecida a la ARF. Y luego pasa nuevamente por la GNRP, la proteína liberadora de nucleótidos de guanina, y vuelve a repetirse el ciclo. Es decir, para que ocurra correctamente la unión vesicular, ojo, la unión, no la fusión, se requiere que interaccionen tanto la VSNER con la TSNER como con una RAF-GTP activada. Y para que ocurra la fusión, hay muchas proteínas que se desconocen que actúan en este proceso, pero dos de las cuales han sido bien identificadas es la NSF y la SNAP, que es una proteína acoplada soluble a NSF. ¿Cómo actúan estas proteínas? Ahora que tenemos aquí el complejo que hemos hablado de RAF-GTP con la VSNER y la TSNER, acá se une. Fíjense que está unida ya la vesícula, pero no está fusionada. Y aquí llegan las SNAP unidas al NSF. Y la activación de esto permite que la membrana plasmática se fusione y ocurra la fusión vesicular. Se cree, o se ha visto a través de diversos procesos experimentales, que las SNAP y los NSF y otras maquinarias que permiten la fusión de las vesículas está ligada a calcio. Porque al disminuir abruptamente las concentraciones de calcio citoplasmático, la fusión de vesículas no ocurre, pero sí ocurre la unión. Por lo tanto, este es como un poco la explicación de por qué las corrientes de calcio activadas por voltaje en la sinapsis química permiten la liberación o la exocitosis de los neurotransmisores que se encuentran unidos a la membrana plasmática terminal de las terminales sinápticas, pero no la liberación de los neurotransmisores, excepto en el momento correcto, que es cuando se abren los canales activados por voltaje de calcio. Entonces, como resumen, tenemos que existen dos tipos de cubierta vesicular: la cubierta de clatrina y de coautómero, respectivamente selectivas y no selectivas, y se cree que las caveolas podrían formar un tercer tipo, pero no se ha comprobado. La clatrina es una proteína que posee 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas y forma estructuras denominadas triskelions para formar una compleja estructura que ya vimos que parece un poco de panal de abeja. La adaptina es la proteína que permite reclutar a los receptores del producto vesicular y la cubierta de clatrina. El recubrimiento de coautómero puede estar formado por COP1,
que media la vía del Golgi al retículo endoplasmático rugoso, o por COP2, que media la vía entre el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi. La ARF, que es la adaptina, entre comillas, para el coautómero, es una proteína GTPasa conjugada a un ácido graso que puede activarse interactuando con una proteína liberadora de nucleótidos de guanina, la GNRF, de Guanine Nucleotide Release Protein. Mi inglés no es muy bueno, pero le hacemos empeño, y permitir su unión a la membrana vesicular. Las proteínas SNER son parte de las proteínas de reconocimiento de blanco vesicular. Existe una VSNER y una T-SNER de Vesicular SNER y una Target SNER específica de cada compartimento. Y la familia de proteínas RAB son fundamentales para la unión de la Vesicular SNER con la Target SNER, mediando principalmente la hidrólisis de un GTP para que esta unión sea irreversible. Dentro de las proteínas que se han identificado que permiten la fusión vesicular existen la SNAP, que es la proteína soluble acoplada a NSF, y la NSF, que acá sale RSF, pero es NSF. Y la disminución de los niveles de calcio citoplasmático evita que el proceso de fusión vesicular ocurra, pero no así su unión. Entonces, esos han sido los aspectos moleculares del transporte vesicular a grandes rasgos. Espero que les haya quedado un poco más claro y ya vamos saliendo un poco de este misterio que es el transporte vesicular. Cualquier duda ingresen a www.gresa.cl, postéenla y con gusto las atenderemos para tratar de resolver todas las dudas y que la formación dentro de biología celular y molecular sea lo más fácil posible dentro del paso que ustedes están. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.